No vamos ni a la mitad del año y ya la lista de países atacados por la administración de Trump no deja de crecer. La última noticia viene de Irán, con misiles, bombardeos y destrucción que marcan un antes y un después en la historia reciente del Medio Oriente. Este ataque no es un caso aislado. Apenas hace 8 semanas las fuerzas americanas irrumpieron en Venezuela capturando al presidente Maduro, redefiniendo la relación de Washington con su propio hemisferio. Y al mismo tiempo, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones o ataques directos en Nigeria, Somalia, Yemen, Siria e Irak, mientras la presión a México en contra de la guerra del narcotráfico y la asfixión al gobierno de Cuba no dejan de incrementar también. Hasta los supuestos aliados se ven afectados: Canadá, la Unión Europea, India. Nada de esto se parece a la política exterior tradicional del mantenimiento de un orden mundial. Para muchos analistas, esto refleja un cambio estructural profundo en cómo Estados Unidos ejerce su poder, la llamada hegemonía depredadora, una lógica de política exterior que abandona la cooperación global y adopta un enfoque transaccional de suma cero, buscando extraer concesiones directas tanto de adversarios como de aliados. En este episodio nos vamos a centrar en Irán y en el Medio Oriente, claro que sí, pero esta es una estrategia que se extiende desde América Latina hasta Europa y el Indo-Pacífico, combinando la diplomacia coercitiva, fuerza militar y presión económica para remodelar la proyección global de Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí en Warrior Diplomacy cubriendo una vez más pues los desarrollos internacionales. Ahora sí que hay cada semana nueva hay una crisis nueva. Como les decía, vamos a centrarnos un poquito más en Irán y en el Medio Oriente. Claro que sí, pero esto es algo que estamos viendo por todo el mundo. Tengo a dos grandes analistas, dos grandes miembros del equipo aquí conmigo, Laura y Santi. ¿Cómo están los dos? Laura, te pregunto a ti primero, ¿cómo ves las últimas noticias? Hace un par de semanas estábamos en Barcelona comentando los desarrollos del Medio Oriente. Pues, ¿cómo ves los desarrollos del Medio Oriente? Hola, buenas tardes. Encantada de estar otra vez aquí. Yo creo que todos estamos un poco en shock con todo lo que está sucediendo en Irán. Es algo que se podía prever porque íbamos viendo una escalada de la retórica, pero este nivel de alcance y luego la respuesta de Irán, claramente se está reconfigurando la región y no se sabe hacia dónde puede ir y cómo puede terminar. No, estoy 100% de acuerdo, Laura. En verdad, vamos a tocar también este tema desde este ángulo de la política exterior americana, porque si nos centramos demasiado en qué está ocurriendo en Irán, en 3 días esto puede cambiar. Entonces, dejemos que las cosas se calmen, bueno, no se calmen, pero que se aclaren un poquito para hacer otro episodio muy centrado en las dinámicas internas como tal. Pero bueno, va a ser un episodio increíble de todos modos. Santi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, me habías contado que tenías un viaje planeado al Golfo en unas semanas. Cuéntanos cómo va. ¿Sigue en pie el viaje? Sigue en pie, pero con muchísimas dudas. Pero bueno, buenas a todos los oyentes. Sí, tratando también de digerir todo lo que está sucediendo. Correcto, Fabio. Tenemos un viaje con mis amigos, no de trabajo, por el Golfo. Justamente el país donde aterrizamos es Bahrein, que fue uno de los primeros países afectados en el conflicto que ya tiene un poquito más de una semana a este punto que estamos grabando. Pero sí, una tarea como siempre un poquito difícil, Fabio, de tratar de pintar una imagen global y que no sea arruinada por los próximos desarrollos, que hoy en día eso cada vez es más difícil, pero ahí vamos. Bueno, Santi y Laura, para darles una pincelada tanto a ustedes como a los oyentes del tema que se va a tocar hoy y dividirlo en estas 3 secciones como solemos hacer. En la primera vamos a tocar la estrategia de la política exterior de Trump, la según llamada hegemonía depredadora, y bueno, cómo vemos que se están desarrollando las cosas más en concreto en Irán. En el segundo bloque vamos a hablar de, pues a lo mejor un poco más práctico, ¿no? Bloque 1 un poquito más teórico, bloque 2 un poco más práctico, y hacer énfasis tanto en cómo se ven las acciones de Trump enfocadas en Teherán, ¿no? en la zona del Medio Oriente, como también lo que vimos en Venezuela, ¿no? Hace eso, 8 semanitas, hace 2 meses. Y en el tercer bloque nos vamos a centrar a tratar de debatir un poco, hacer esta pregunta, ¿no? ¿Será una victoria a corto plazo? A lo mejor muchos riesgos y problemas a la larga. No lo sé, debatiremos un poquito eso. Y bueno, antes de entrar en materia, Santi y Laura, simplemente hacer un poquito de promoción para los otros episodios que tenemos del tema. Si hay oyentes que después de este se quieren escuchar uno más concreto, tengo 3 a recomendar. Tenemos uno llamado Venezuela después de Maduro, Poder, Coerción y Petróleo. Está brutal, tocamos el tema de qué pasa cuando se va a Maduro del poder, quién se queda ahí. Y hay otro llamado La Cruzada Antidrogas de Donald Trump, que habla un poquito más de la guerra y el enfoque del narcotráfico, también ligado a lo que pasó en México hace unos días, que no se nos olvide. El otro episodio se llama Irán en llamas, el futuro incierto de los ayatolás. Es también un episodio muy reciente donde exploramos pues
los posibles futuros una vez que los ayatolás caigan, y es cuando empezamos ya a cuestionarnos si Estados Unidos iba a intervenir. Eventualmente lo hizo. Entonces, si hay algún oyente que se quiere especializar un poquito más en uno de estos dos casos, ahí tienen más episodios. Y bueno, simplemente recordar que seguramente en el siguiente vamos a hacer un análisis más completo de la región, una vez que esta niebla de la guerra se empiece a disipar. En fin, Laura, Santi, yo creo que tenemos ya mucho que hablar. Vayamos al bloque 1 y hablemos de esta estrategia de Donald Trump. Chicos, entrando en este primer bloque y para también situarnos cómo están las cosas el día de hoy. Laura, ¿cómo ves esta idea de usar la fuerza militar americana como la principal herramienta de negociación? Y si quieres también darnos un update sobre el caso iraní, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, te escuchamos. Sí, yo creo que esta idea de usar la fuerza militar como principal herramienta de negociación en el caso de Irán, no solo lo estamos viendo en Irán, sino lo hemos visto ya en otros escenarios como puede ser en Gaza o es posible que lo veamos en Siria, pero centrándonos en el caso de iraní y haciendo un poco de review de todo lo que hemos visto estas semanas, que ha sido mucho, estábamos siendo testigos de unas negociaciones que al principio estaban muy bien encaradas y estaban ya digamos, citados para este lunes, lo estaban haciendo con la mediación de Omán y así repentinamente Estados Unidos junto a Israel atacó a Irán. Por su parte, Irán respondió no solo a Israel, sino también a objetivos militares de Estados Unidos en la región. Hemos visto que ha atacado a Bahrein, Kuwait, Omán también, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Irak. Ayer se mencionaba que había habido un ataque a Turquía, que Irán ya se apresuró a rechazarlo, pues sí que estamos viendo una escalada de tensión en toda la región y que está afectando no solo Israel, Estados Unidos e Irán, sino a todos los países y que puede tener consecuencias totalmente inesperadas y catastróficas porque todas las líneas rojas y la manera que funcionaba la región, ese tablero que teníamos, se está redefiniendo y está cambiando. Entonces sí que es cierto que Trump ha utilizado, ¿no?, esta diplomacia militarizada y lo vimos con las protestas que hubo rápidamente la amenaza de que si el régimen iraní no dejaba de matar a los manifestantes iban a intervenir. Después en el ataque que se hizo junto a Israel, que era 6 meses, medio año, para otra vez forzar a las negociaciones. Ahora estábamos viendo que las negociaciones parecía que por parte de Estados Unidos no le estaba gustando la manera que se estaban encarando o el discurso que Irán estaba gestionando y han vuelto a forzar, ¿no?, este como cambio. Es como si utilizasen la fuerza bruta para forzar un cambio en una región totalmente dinámica, volátil, y que no sabemos tampoco si va a dar los resultados que Trump está buscando, porque al final políticos no es protección de las democracias, como estábamos viendo anteriormente, esta reconstrucción que hacían, ¿no?, meterse en guerras tan largas como en Irak en pro de la democracia y en reconstruir los estados. Esto tampoco lo está haciendo ahora mismo. Lo que está haciendo es delegar la obligación a los países de la región. Básicamente les da la tecnología y el armamento, pero lo que es la financiación o toda la parte más operativa lo está delegando, y esto claramente es el caso de Gaza. Y luego veremos las alianzas mismas cómo terminan gestionándose, porque Arabia Saudí de momento no se está metiendo, pero tiene este contrato, ¿no?, multimillonario de armamento. Omán, que siempre ha sido el país negociador, yo creo que nunca lo hemos mencionado en ningún podcast porque no hay noticias y demás, está involucrado. Qatar ahora mismo a nivel de gas no está produciendo, cosa que está dando paso a que empresas estadounidenses estén aprovechando este tirón. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Sin duda. No, ahora creo que nadie sabe, creo que ni Donald Trump sabe dónde va a llevar esto. Santi, para ampliar un poquito esta pregunta, creo que Laura ya nos da una buena idea, una buena introducción a estos últimos desarrollos. ¿Tú cómo lo ves? Si hablamos de cómo Estados Unidos despliega su arsenal, ya sea económico o militar, para sacarle ganancia a todo el mundo, ¿cómo dirías que son estos rasgos que definen estas actitudes, ¿no?, lo que denominan la hegemonía depredadora? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, primero de todo, Fabio, creo que un muy buen análisis por parte de Laura de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y para comenzar un poquito a atarlo a una política coherente extranjera de Estados Unidos, que creo que es algo difícil, porque como bien decís, creo que ni Trump sabe a dónde está llevando esto, ni cuál es la estrategia general. Hablando de prioridades primero, acá son prioridades bastante cerradas. No estamos hablando de una estrategia a nivel meta, a nivel general, a nivel macro en la persecución de un objetivo final o un objetivo superior, sea moralizador. Acá tenemos intereses muy concretos, muy puntuales, y eso es lo que dicta un poquito la agenda de Donald Trump en estos países, en estas acciones. Y eso lleva a un sistema bastante transaccional, ¿no? Un poquito una extracción de beneficios, este zero-sum game, que creo que al final de cuentas tal vez eso era el antiguo orden mundial, como bien lo destacaba Mark Carney en su discurso en Davos. No sé si ya podemos hablar, Fabio, del carnismo, pero esto es tal vez una versión más honesta de un mundo que ya existía. Y en la persecución de estos objetivos, vemos cómo los aliados tradicionales, los aliados, las alianzas que Estados Unidos construyó en los últimos 80, inclusive 100 años, podemos llegar a decir, están siendo completamente explotados. Muchas de las palancas políticas que tenía Estados Unidos con estos países están siendo utilizadas a toda costa. Por ende, ahora tenemos una situación en la cual los aliados europeos, inclusive, bien destacaba ya Laura, los del Golfo, están quedándose callados, tranquilos, no están reaccionando de manera muy impulsiva, no están rechazando completamente, yendo en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. De verdad quiero poner el asterisco en un por ahora. También Estados Unidos se está metiendo en la política doméstica de varios de sus aliados. Otra vez, tal vez no es nada nuevo, pero de manera tan abierta es bastante inusual. Inclusive para los países latinoamericanos, comenzando a tocar un poquito nuestro continente. Ya vimos el año pasado cómo estar cercano a Trump ideológicamente no te asegura ni una alianza particular o salvarte de las acciones comerciales de Trump, sea las tarifas o sea otras cosas. Y el último punto que yo quiero destacar antes de devolverte a vos, Fabio, para ver qué pensás, es este desdén o ignorancia de las normas y de las instituciones. El fin del derecho internacional, lo podemos decir. Hasta me parece un poquito ya bastante inútil sacar un poquito el manual de los tratados internacionales para analizar un poquito de estos conflictos. Pero capaz esto está cambiando porque podemos decir que son las instituciones antiguas las que a Trump no les gustan. Pero está creando un nuevo marco internacional. Ahora estamos viendo eso justamente con la creación de el Port of Peace, que obviamente hay que ver cuánto dura, pero yo creo que Trump tiene una especie de ambición de reemplazar a las Naciones Unidas con este port. Total. Me viene a la cabeza, creo que fue un comentario del canciller alemán hace unos días, ¿no? Que no quería y no iba ni siquiera a utilizar comentarios legales o morales para criticar lo que veía de la actitud americana, por más allá de que sí está rompiendo miles de parámetros legales. ¿No ves la diferencia entre un líder como Pedro Sánchez y el canciller Merz en cómo critican esto, ¿no? Y digo, hablaremos más de por qué un poquito adelante. Y si te puedo añadir uno, también Rutem, justamente en el Parlamento Europeo, creo que fue la semana pasada, terminando febrero, que también salió a decir, tienen que parar con este discurso porque este discurso no sirve para nada. Tenemos que reconocer que la Unión Europea está en esta situación de militar y dependemos de Estados Unidos, y punto. Sacar el manual antiguo ya no sirve de nada. Fue un análisis bastante soberbio y bastante honesto. No, total. Es el mundo de Donald Trump en el que vivimos hoy, ¿no? Otra cosa que creo que pega perfectamente con eso, Santi y Laura, es lo que yo denominaría el tributo al rey, ¿no? Vemos cómo se espera, o a lo mejor la Casa Blanca espera, que los líderes extranjeros realicen actos simbólicos de sumisión para demostrar que el hegemón, en este caso claramente Donald Trump, es demasiado poderoso, ¿no? Y me viene a la cabeza ese premio de Nobel de la FIFA que le da Infantino, o el avión que le da Qatar, o que cada líder va a besarle el anillo, a ponerse en rodilla abajo para que pues Donald Trump le dé concesiones. No siempre funciona, ojo, pero creo que es algo muy personalista que la administración de Trump claramente trae ahí. Y otra cosa a lo mejor interesante es la imprevisibilidad estratégica, ¿no? Como esta herramienta deliberada de negociación de no se sabe qué va a hacer, por dónde va a actuar Donald Trump, ¿no? Laura nos comenzaba a introducir lo que pasó en el Medio Oriente con que se estaban negociando las cosas con Irán y boom, te ataca, ¿no? Creo que fue lo mismo el año pasado en el verano cuando atacaron las centrales nucleares. Estaban en conversación, en negociación, pero al final Donald Trump agarra y te ataca. Y Laura, antes de pasarte a ti el micrófono para que nos cuentes también cómo lo ves tú, quería explicar el concepto, ¿no? Porque es el título del episodio, la hegemonía depredadora. Es un concepto que viene de un artículo de Stephen Waltz y habla de cuando un país utiliza su posición de poder para obtener concesiones, lealtad
y demostraciones de deferencia, incluso si esto genera inestabilidad. Y yo creo que cómo Estados Unidos está llevando a cabo su política exterior es claramente esto, ¿no? Una política, como él bien lo dice, ¿no? Pasa a través de la fuerza, ¿no? Fuerza, fuerza, cruda y dura. Y da igual si es en contra de aliados o adversarios, ¿no? Que es algo que a lo mejor difiere de cómo antes era, podríamos decir, una hegemonía benévola, ¿no? Donde a sus aliados los trata un poquito mejor. Ahora les está pegando exactamente igual a todos. Laura, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo ves las dinámicas ya, pues, Estados Unidos y los otros actores, antes de pasar al siguiente punto? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ambos comentabais y yo creo que Trump se mueve mucho, ¿no? En el momento, lo que sucede y en pro de sus beneficios, y creo que podríamos hablar ya de relaciones de conveniencia, porque se mueve en función de lo que le interesa más en la región con ese país en concreto y en sus intereses. Le da igual lo que haya pasado anteriormente o la historia que los pueda unir o demás. Esto se lo está, digamos, cargando en todo esto. Entonces, totalmente que esto genera una imprevisibilidad estratégica enorme y más. Yo creo que vemos el caso de Oriente Medio, Siria, por ejemplo, que siempre Trump había dicho: yo nunca voy a reconocer al nuevo gobierno sirio porque es un terrorista, ¿no? Y demás. Y luego al final se ha comido sus palabras porque no le ha quedado otra. Y ahora está planteando de sacar sanciones, ha hecho un plan de 5 puntos para un poco restaurar el país, la imagen, condicionar estos fondos. Entonces se va moviendo un poco en función de lo que le va mejor, peor y qué ganancias políticas, económicas o que él piense, porque ya a saber le puede beneficiar. En este episodio no tocaremos mucho el tema de Ucrania, pero creo que vale recordar que la lógica de que tienen los dos líderes ahí es el último que le habla a Trump, es lo que Trump dice. Y creo que eso vamos a comenzar también a ver en muchos de los otros conflictos en los que se está metiendo Estados Unidos. La última persona que le habla a Trump, Trump más o menos como que repite lo último que escuchó. Sí, no estoy de acuerdo. Conexiones con el resto del mundo hay un buen, o sea, también ahora todo el tema de cómo se escala o no el conflicto también tiene que ver mucho con cuántos misiles, con cuántos drones va a poder Irán lanzar, cuántos van a ser interceptados o no. Y ahora todo el tema de Ucrania y cómo se ha defendido también de los misiles y los drones que Irán le daba a Rusia. Bueno, ahora Rusia los puede producir ella sola, ¿no? Pero se está hablando de eso, ¿no? Cómo a lo mejor Ucrania ayuda a Estados Unidos a desarrollar pues, interceptores más baratos, pero es que, Santi, son tantos temas a explorar que no nos da el tiempo. En fin, interesante. También todo el tema del estrecho de Hormuz, cómo se bloquea. Tenemos un par de episodios anteriores. De hecho, el pasado hablamos de minerales críticos, pero tocamos el tema de los choke points estratégicos. Y allá hablamos en detalle también la importancia del estrecho de Hormuz para los mercados de hidrocarburos. En fin, Santi, a lo mejor para cambiar un poquito el ángulo, ¿tú cómo ves el tema de si Estados Unidos es el verdadero y único polo real? ¿No? Hay un artículo que leí hace poco, ahora a ver si recuerdo el nombre, pero hablaba de eso, ¿no? Estados Unidos es el único país que puede hacer lo que está haciendo, ¿no? El meme, ¿no? De Putin viendo cómo Trump hizo en 3 días en Venezuela lo que él no pudo hacer en 3 años en Ucrania. Y 8 semanas después se mata al líder supremo del otro rival, del otro aliado de Putin, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema? Creo que hay una paradoja que sí, Estados Unidos es el único capaz de hacer esto, pero al hacerlo está convirtiéndose en un actor que está perdiendo ese poder. Creo que Estados Unidos con los últimos 80 años construyó este arsenal de tipo palancas y de ambos en sentido material y metafórico para ejercer su poder. Y con el pasar del tiempo siento que Trump está usando cada vez más y está gastando cada vez más sus fichas y se está comportando como si fuese un país que está en un mundo unipolar, y creo que es cierto, pero a la vez creo que está llevando un poquito a un mundo diferente, sea el que está describiendo Carney, o sea algunos que tocaron, Fabio, creo con Nico o con Martín el año pasado, el tema de la nueva Guerra Fría, por ejemplo, si estamos en ese momento en el cual otra vez estamos en un mundo bipolar en el cual Estados Unidos se enfrenta a un rival estratégico, en este caso sea China, en el cual no se enfrentan de manera directa, pero están siempre más o menos en tensión y enfrentándose de manera indirecta en ciertos momentos. Entonces yo creo que vale la pena retocar un poquito estas teorías que teníamos el año pasado, de en qué mundo de verdad estamos viviendo, cuál es el nuevo orden mundial. Yo personalmente, todavía lo tocaremos seguramente en la conclusión, lo veo todavía un poquito por esta visión de multipolaridad. Siento que Estados Unidos, como te digo, está un poquito gastando sus fichas. Lo veo un poquito como un periodo comparable al de antes de la Primera Guerra Mundial, una especie de un balance del poder raro, con muchos conflictos latentes, pero en el cual las grandes potencias no cruzan las líneas rojas, por ahora.
Eso es lo que estamos viendo, que obviamente China por ahora, Rusia y muchos de los otros actores se están quedando callados, pero de verdad yo dudo que eso sea el caso eh, en el futuro. Pero la teoría, Fabio, que creo que podemos desmentir completamente con lo que está sucediendo ahora es la de la esfera de influencia. Esto es un ataque increíble de un actor geopolítico en la esfera de influencia de otro. Este era uno de los aliados principales de Rusia de los últimos 30, 40 años, y esto es una intervención increíble, o sea, visible de Estados Unidos en la esfera de influencia de Rusia. Así que creo que la teoría de la esfera de la influencia es una que ya podemos comenzar a descartar. Laura, ahora te pregunto a ti cómo lo ves, ¿no? Pero es verdad, creo que de hecho en el episodio que hablamos de Venezuela este año, el analista, nuestro invitado de ese episodio decía lo mismo, ¿no? A lo mejor para Trump la esfera de influencia es nada más la mía en el hemisferio occidental. Las restos no las respeto. Se respeta la mía, pero yo no voy a respetar las demás, ¿no? Una manera interesante de verlo. Tú, Laura, ¿cómo ves este tema? Hablamos de otros grandes actores, China, Rusia, claramente, la Unión Europea, un poquito ahí atrás. ¿No los ves bastante limitados en cómo han respondido, cómo han disque ayudado a uno de sus socios? ¿Cómo ves esos límites? Sí, la verdad es que ha sido sorprendente porque el ataque de Irán ha sido muy claro y como bien comentaba Santi, es que es un ataque directo al espacio de influencia de otro, o sea, es alucinante. Obviamente hemos visto que Europa ¿no? ha hecho esta respuesta calculada, un poco que no sabe un poco cómo ubicarse. Luego China sí que ya ha dicho que no iba a permitir, ¿no? Que se atacase a Irán y que se estaba planteando a ver de qué manera podía intervenir, pero que tampoco hemos visto nada, y Rusia de la misma manera. O sea, tampoco ha habido una intervención o un discurso directo de si atacas a Irán voy a ir a la guerra o me voy a enfrentar a ti. Creo que hoy sí que ha salido una noticia diciendo que Rusia está facilitando inteligencia a nivel de radar y un poco dónde están objetivos de Estados Unidos, pero simplemente eso. Entonces, yo creo que estamos viendo también un Irán muy solo y sin muchos apoyos y como estas, ¿no? redes o alianzas se están cayendo por momentos o se están reconfigurando, porque es posible, como bien comentabais, que esta rivalidad o este mundo, ¿no? entre dos hegemones, ¿no? China y Estados Unidos, no lo veremos en Irán en guerra abierta, pero es posible que a nivel económico, aranceles, o sea, yo creo que se va a reconfigurar también todo eso, que las guerras convencionales yo creo que pasarán a un segundo plano. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un buen escenario, ¿no? Irán como de pruebas y ver también cómo los demás van reaccionando y se van posicionando. Y eso calibrará un poco también la estrategia de Trump y en qué momento está esta nueva reconfiguración de este nuevo orden mundial. También creo, Laura, para complementar lo tuyo, que está muy difícil de verdad situar este momento en un espectro un poquito más largo de tiempo. De verdad creo que tal vez lo que estamos experimentando ahora es un momento, bueno, otra vez yendo con el carnismo, un poquito de transición. Yo personalmente creo que estamos yendo un poquito más hacia un ambiente multipolar con el pasar del tiempo, pero no sé, Fabio, vos cómo lo ves un poquito más ahora y tal vez inclusive la tendencia general. Claro, mira, sin duda cada vez más actores tienen peso, sin duda, ¿no? Los muy llamados geopolitical swing states, ¿no? Un Turquía, una Arabia Saudita, un Japón que pesan, no muchísimo, pero empiezan a pesar y pueden que la balanza se incline mucho más para el otro lado. Pero creo que lo que nos demuestra Estados Unidos, tanto en Venezuela como ahora en Irán, como todas las otras amenazas que lleva haciendo, es que sí sigue siendo, por lo menos desde el punto de vista crudo, político y económico, el titán unipolar. A lo mejor estamos viendo una reconfiguración y límites a esa unipolaridad. Claramente no es la misma de los 90, cuando cae la Unión Soviética, eso sin duda, y como bien decías tú, tanto Trump como otras administraciones se están, yo creo que cargando a la larga mucho del poder que Estados Unidos tiene, tanto soft power como hard power, pero definitivamente creo que ni China ni Rusia tienen las capacidades de hacer lo que Estados Unidos puede, ¿no? Y eso es por el tema de claramente las capacidades y el dinero que le meten a su industria militar, como pues, sus capacidades de inteligencia, como miles de cosas más. Pero la pregunta aquí es, a la larga, ¿a dónde va a llevar a esto? ¿No? Yo estoy contigo que a la larga no ayuda a esto a Estados Unidos, ¿no? Retóricamente, como los aliados también se están tratando de ir para otros lados, ¿no? Los golpes que les pega a los suyos creo que es algo que le podría afectar. En fin, Santi Laura, creo que tocamos muy bien este primer bloque, hablamos bien de esta idea de para dónde tira la política americana y bueno, con este claro ejemplo, caso práctico, que es lo que estamos viendo en Irán,
un poco más teórico, de teorías, de cómo lo vemos. Yo digo que entremos a este segundo bloque, a lo mejor toquemos un poquito más la arista práctica, ¿no? Con los ejemplos de Venezuela y lo que estamos viendo hoy en día en Irán, cómo este poder depredador se ve en acción. Pues si el primer bloque era más teórico, este va a ser un poco más práctico, ¿no? Ya llevamos un par de meses, 3 meses de 2026 y podemos ver esta estrategia en movimiento, ¿no? Ya sea las fuerzas americanas aterrizando en Caracas, capturando a Maduro, Estados Unidos profundizando un bloqueo retórico y literal contra Cuba, amenazas de aranceles quienes vendan petróleo a la isla, y bueno, aliados ya sea en Copenhague, en Ottawa, en Canadá, en Brasil también, amenazas que cuelgan sobre las negociaciones, ¿no? Y bueno, ahora en Teherán el régimen teocrático decapitado. No creo que estos son titulares aislados, yo veo un patrón global. Pero para enfocarnos en estas dos regiones, empezando en el Medio Oriente, ¿cómo lo ves, Laura? ¿Cómo ves el tema de las narrativas, los objetivos de esta operación? ¿Qué nos dice esto de cómo está orientando Trump la campaña? Sí, yo creo que es relevante las narrativas que se están utilizando, sobre todo en el primer momento, ¿no? Los discursos que dio Trump anunciando los ataques fueron un discurso muy vago, muy poco concreto en cuanto a objetivos que se querían lograr, la motivación, mucho en contraste, ¿no?, a lo que vimos con la guerra de Irak, que yo creo que para los estadounidenses es un trauma colectivo, esa guerra y lo que sucedió. Entonces estamos viendo un contraste muy fuerte en cuanto a políticas, decisiones y objetivos. Sí que a diferencia de la guerra de Irak, vemos que esta vez Trump cuenta con un aliado regional, y es que esta guerra no la ha iniciado solo, sino que rápidamente Israel se ha apuntado a esta nueva guerra. Yo creo que también es algo que hemos analizado en otros episodios, cómo Netanyahu utiliza la guerra y los conflictos en beneficio suyo propio y político, que esto también daría para otro podcast. Pero sí que centrándonos con Trump y en el caso de Irán, yo creo que claramente se puede ver las fricciones que hay en el gabinete, porque tenemos, digamos, dos bloques. El bloque de contención económica, ¿no?, que temen este shock petrolero y no se quiere una desestabilización de la economía de Estados Unidos. Y luego hay el bloque de la destrucción, que por ejemplo Rubio estaría aquí, donde ven una debilidad actual en Irán, una ventana de oportunidad, y lo que quieren es destruir, desmantelar definitivamente el programa nuclear, forzar este cambio que ya hemos visto porque ya no hay líder. Veremos de qué manera se reconfigura. Pero claro, Trump se ha metido en una guerra para descabezar a un régimen sin una alternativa en una oposición. No tienes un plan B o una salida. Simplemente has matado a Khamenei, que para ti o para Trump era el mayor enemigo ahora mismo, lo has descabezado, pero no tienes una alternativa de futuro. Estás dejando otra vez un Estado o un régimen vacío, que veremos de qué manera se puede reconfigurar, si la oposición consigue unirse o no, si puede haber desestabilización. Estamos viendo cómo está suministrando armas a los kurdos para que se levanten. Entonces, yo creo que, bueno, será interesante ver, ¿no?, estas narrativas y de qué manera o qué objetivos se marca la administración de Trump, y más que hoy hemos sabido que se están quedando sin misiles. Entonces veremos también a nivel, ¿no?, militar cómo lo gestionan. Laura, también te quería preguntar o tirar un comentario un poquito rápido de verdad, ¿cuáles son las repercusiones a nivel de los países árabes? Porque si consideramos un poquito que la guerra del Golfo no, eventualmente generó un poquito un momento para que surja Al Qaeda, y bueno, la guerra de Irak y de Afganistán los podemos atar bastante fácilmente al Estado Islámico. ¿Qué nos podría generar inclusive este escenario en el cual los países árabes están bastante a la merced de lo que está haciendo Estados Unidos? O sea, ¿qué repercusión inclusive a nivel social y político podemos llegar a ver? O sea, ¿qué tan pesimistas son acá? Yo creo que las repercusiones pueden ser muchas y a muchos niveles, pero sí que también hemos de ser conscientes en qué momento están estos países, ¿no? Israel, obviamente lo hemos comentado, no hay problema, va a seguir, le interesa la guerra a Netanyahu, tiene elecciones ahora en octubre, pero por ejemplo Líbano, Hezbollah se ha metido en esta guerra, pero está en una posición de debilidad. Tienes a Jordania, que está demasiado atada de manos a nivel económico con Israel y Estados Unidos. Irak
que está a nivel político un poco tambaleándose, pero que tiene los kurdos, que es posible que se puedan levantar junto con los kurdos de iraníes, Siria con el nuevo gobierno que ya ha dicho que no se va a meter con Irán y que quiere alejarse de estas esferas de influencias, que de momento lo está haciendo, Arabia Saudí, que está totalmente aliado con Estados Unidos, pero eventualmente es posible que le pudiese interesar atacar a su enemigo, que es Irán. ¿Qué más? Qatar, que bueno, es uno de los grandes perjudicados porque a nivel de gas ya ha dicho que no va a parar las operaciones, pero está abriendo ventanas de oportunidades entonces para empresas norteamericanas. Entonces, yo creo que cada país tiene su problemática interna, que eso también les condiciona mucho de qué manera se posicionan o si tienen margen de maniobra o no, porque por ejemplo Yemen, que son los Houthis, se podría esperar, ¿no?, de una respuesta y de una alianza con Irán y un ataque, pero es que están en guerra civil. Entonces, ¿hasta qué punto les interesa meterse en un conflicto con Israel y con Estados Unidos cuando internamente o a nivel de estabilidad están como están? Entonces, yo creo que es algo que en la región se puede ver en todos los países. Bueno, países y actores, también Hezbollah igual, digo, mucho más debilitado de lo que ha estado en los últimos años, pero no deja de ser un actor con capacidad, e Israel lo sabe, y creo que de hecho se volvió a meter en el Líbano estos últimos días, ¿no? Como para también tratar de contener ahí. Tú sabrás más de eso, Laura, pero simplemente quería hacer una breve anotación, como sigue existiendo la posibilidad de que esto todavía escale más de manera horizontal. Estamos hablando antes de grabar cómo en verdad arsenal de misiles balísticos y de drones Irán tiene, no sabemos cuántos, pero capacidad tiene. Y algo que estaba escuchando muy interesante es que tal vez ahora de hecho los Emiratos Árabes han recibido más impactos y más drones que Israel. A medida que el conflicto siga avanzando y haya menos misiles balísticos, puede que esto siga siendo el caso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto están dispuestos a recibir impactos estos países hasta que también ellos se metan de una manera más directa, ¿no? Y también otra cosa que a lo mejor suelto un poco más al aire es como esto que está ocurriendo puede abrir oportunidades, ¿no? O yo que sé, retórica para el futuro, ¿no? Pensando en un China en contra de Taiwán o otros líderes que quieren tomar acción unilateral, ¿no? Cuando el país que por ende era como el protector del derecho internacional, lo que tú quieras, actúa de esta manera, pues qué ejemplo le da al resto del mundo, ¿no? Y para comparar un poco esta diferencia narrativa, empezamos el bloque hablando de hacer ese contraste con la guerra de Irak de 2003. Bueno, en ese caso Bush por lo menos trató de construir una narrativa para justificar la guerra, aunque muy engañosa, pero lo intentó y fue al Consejo de Seguridad y mínimo lo trató de vender. Digo, luego hizo lo que quiso. Pero siento que contrasta mucho cómo ahora Trump carece de esta narrativa coherente de no tener siquiera objetivos estratégicos y cada miembro de la administración parece que tiene una idea distinta, ¿no? Entonces digo, al menos con Irak se presentó el caso al público. Trump esta vez creo que se tardó rato en hablar. Y Santi, te paso la palabra porque creo que también vemos cómo en el caso de América Latina y su intervención en Venezuela, poco a poco fue subiéndole la presión y pues designando a los cárteles como organizaciones terroristas. Se empezó a tratar de construir esa idea hasta que atacó, ¿no? ¿Cómo ves ese caso? Creo que es el paralelo perfecto para lo que estamos viendo con Irán y también un ejemplo perfecto de lo que representa, lo que es en práctica la política exterior de Trump. Es un país donde de verdad Trump fue a cumplir objetivos muy específicos y muy cerrados. Era estabilizar el país, recuperar un poquito este acceso al petróleo, al flujo de petróleo venezolano, que creo que eso es eventual. Por ahora no lograron eso por todas las complicaciones técnicas. Garantizar un poquito una alineación política y no olvidemos obtener una victoria doméstica muy importante con el voto latino. Pero esto no está entrando en una especie de estrategia así meta. No vemos como en los 80 que el objetivo era combatir el comunismo o que era como al principio del siglo XX echar a los europeos de Latinoamérica y del hemisferio occidental. Estamos viendo de verdad, están enfocándose en objetivos muy, muy específicos. También otra comparación muy interesante es que vimos cómo Trump se aprovechó de dos momentos de debilidad en estos países. Eran dos líderes que podríamos decir tenían sus días contados. Entonces Trump observó una ventana de oportunidad y la aprovechó y la maximizó totalmente. Porque obviamente tiene pendiente un poquito, como decía Laura, este trauma de Irak, que
no quiere Trump comprometerse a una intervención militar muy prolongada. Ahora con Irán, por ahora lo está haciendo, pero yo dudo que de verdad electoralmente le sirva a Trump meterse, seguir en guerra de acá a noviembre, por ejemplo. Pero también nos comenzamos a preguntar quién sigue. Si sigue Cuba, presiento que estamos en esa fase de los chistes. Y creo que esto es algo que también observábamos con Venezuela e Irán, que a Trump en conferencias de prensa aleatorias, en momentos completamente random, tiraba comentarios sobre Venezuela e Irán, y ahora lo está haciendo con Cuba. Justo estaba viendo el video con el equipo del Inter Miami, con Messi detrás, tirando comentarios sobre Cuba. Y de verdad creo que esto ya comienza a ser un poquito un patrón que estamos viendo. Y no me sorprendería que el timing de algo con Cuba sea de cara a las elecciones en noviembre. Son unas elecciones muy importantes para Trump. También creo que le da un poquito un barómetro del sentimiento popular de cara a 2028. Pero de verdad, lo que creo que para terminar un poquito este punto, Fabio, es que esto no es el siglo XIX. Latinoamérica se encuentra en un momento muy diferente y creo que esto eventualmente va a afectar las acciones de Trump. En casos extremos como los de Venezuela y Cuba, Trump puede llegar a este punto, pero de verdad creo que muchas de sobre todo las potencias latinoamericanas, tienen otros aliados, que ese no era el caso en el siglo XIX, inclusive en el siglo XX. Entonces tienen acceso a otras herramientas comerciales y políticas que creo que le pueden servir bastante a largo plazo. Entonces, de verdad tenemos que ver, y estamos observando un momento muy interesante de cómo sobre todo Lula, que creo que tiene una agilidad en la política extranjera bastante fina todavía, para manejar este momento y encontrar un poquito ese balance para mantener su soberanía, pero también satisfacer a Trump. Que, por ejemplo, creo que Lula, por ejemplo, lo está logrando ahora. Y entonces, creo que para concluir, siento que las cartas de nuestro continente son más fuertes que antes. Pues sí, y yo creo que desde Irán hasta Venezuela, pasando por Groenlandia, cualquier otro país que ha estado en crisis por la administración de Trump estas últimas semanas, meses, pues están empezando a sentar grandes precedentes sin mucho debate, en verdad. Aliados, rivales, parece que se quedan un poquito callados ante la manera tan fuerte de operar del señor Trump, ¿no? Y yo creo que es claro que los Estados Unidos de hoy en día ya no buscan mandatos, ¿no? Antes de actuar, ¿no? Volviendo a hacer referencia a lo que hizo Bush en 2003, ¿no? Mínimo intentar un mandato internacional, una coalición. Trump está buscando configurar un orden de la fuerza y él es el único que cuenta, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Pero yo creo que surge una pregunta abierta para concluir nuestro episodio, para este último bloque y debatirla, analizarla con ustedes. ¿Creen realmente que esto fortalece el poder americano o a lo mejor erosiona las bases a largo plazo de influencia, de confianza y cohesión, ¿no? Entremos un bloque 3 y pues abremos este debate, ¿no? ¿Ustedes creen que la adaptación estratégica a este mundo de suma cero es una apuesta arriesgada, una apuesta inteligente de Donald Trump o podría más bien desestabilizar el orden internacional? Pues Santi, Laura, empieza la parte más difícil, ¿no? ¿Cómo creen que todo lo que estamos viendo significa? ¿Qué significa esto para Estados Unidos, para el mundo a mediano, largo plazo, ¿no? Parece que el poder duro sigue siendo esta principal moneda, principal manera de ejercer la política internacional, pero a lo mejor los fines para los que se utiliza y las formas en las que ejerce, pues empiezan a determinar si es eficaz en verdad para mover los intereses de un Estado. A lo mejor a corto plazo te viene bien, a lo mejor para el futuro no. ¿Ustedes creen que la manera de Trump de llevar esta hegemonía depredadora adelante con sus aliados confiando menos en él, tal, le den buenas jugadas? No sé, Laura, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es complicado el poder predecirlo o analizarlo, que es parte, ¿no?, de esta jugada de Trump, ¿no?, de si es una apuesta arriesgada o algo estratégico. Entonces yo creo que estas nuevas políticas o esta nueva reconfiguración también nos lo pone más difícil a los analistas, porque ya es otra nueva manera de entender, ¿no?, el mundo, cómo funciona, cómo se relaciona, objetivos. Claro, es que ganancias a corto, mediado o largo plazo es que está siendo muy complicado, sobre todo en la región, en Oriente Medio, el poder hacer algún análisis o alguna predicción, porque está cambiando todo tanto y sin unos objetivos estratégicos claros que cuesta mucho el poder decir, pues vemos, ¿no?, el cambio de régimen, lo ha logrado, pues termina la guerra y negociaciones. Pues que justamente hoy Trump ha anunciado de que no va a negociar y que quiere la no destrucción total o el desarme, creo que decía.
Entonces, también lo vemos a él, ¿no? En una narrativa muy cambiante en función de su interés y de un poco casi de cómo le vaya el día, parece, ¿no? Que es un poco de chiste a veces, que no lo vemos como esta figura política de líder mundial, sino es que podríamos ser nosotros perfectamente y estar ahí gestionándolo. Entonces yo creo que a nivel electoral, ¿no? De ganancia política, eso puede ser un cálculo que él esté, una baza que esté jugando. Como bien comentaba Santi, hay las elecciones, mm, un presidente en guerra normalmente siempre gana, ahora Trump está, ¿no? Muy debilitado a nivel de imagen, yo creo que es de los presidentes peores valorados y con una base, ¿no? Yo creo que los musulmanes árabes están muy descontentos, población latina seguramente no lo votarán tanto, el movimiento MAGA está totalmente dividido por el trauma de la guerra de Irak, porque recordemos que Trump ganó atacando a Kamala diciendo que por su culpa estaban en la guerra de Gaza, que les volvería a meter en un conflicto muy largo, que él no haría lo mismo, American First, que iría la paz, y estamos viendo totalmente lo contrario. Entonces, realmente es sorprendente. Sí, la verdad, Laura, yo también estoy un poquito de acuerdo con ese análisis casi psicológico de Trump, de cómo está viviendo este momento, porque si me pongo un poquito mi sombrero de historiador y de fan de la historia, creo que nunca en la historia hubo un líder que pujó tanto los límites y eventualmente paró. O sea, Trump, yo, si puedo hacer una predicción, es que seguirá. Y esa fue mi reacción inmediata con Venezuela. Fue, esto no será lo último. O sea, lo que más me causó miedo no tenía necesariamente que ver con Venezuela, sino tenía que ver con lo que iba a venir, porque eventualmente iba a venir algo más. Y sea Irán, sea Cuba, terminó siendo Irán, posiblemente Cuba sea el siguiente, quién sabe qué pasará con Groenlandia. Y con el punto que me da miedo, Fabio, a corto plazo, porque sí, creo que Trump puede sacar varias victorias a corto plazo, o sea, derrocó a 2 dictadores en el espacio de 3 meses, pero a corto plazo también me pregunto hasta qué punto Trump puede seguir haciendo esto sin cruzar alguna línea roja. O sea, ya estamos en un punto bastante sorprendente en el cual esperamos que Arabia Saudita o Rusia o China se pronuncie de manera un poquito más fuerte con el conflicto en Irán y no lo están haciendo. Pero creo que cada vez que pasa el tiempo, con cada vez que Trump puja los límites, esos límites se pueden llegar a quebrar. Tocando este tema, ¿no? De cómo a lo mejor esto empodera a rivales estratégicos, ¿no? Actuar unilateralmente, crea espacio para que otros actores hagan lo mismo, ¿no? Bueno, tocando el caso de China, ¿no? Tiene en claro objetivo en Taiwán, pues puede que estas cosas alimenten estas maneras de actuar, ¿no? De manera directa. Es una manera de operar que rompe paradigmas y si lo hace Estados Unidos, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces ya no tienes esa superioridad moral, que digo, no es que influyera muchísimo, pero creo que pueda. Y otra cosa que veo yo es cómo decade esto todavía más el enjambre institucional y normativo del mundo, ¿no? Ya sabemos que es un orden que está en retroceso, eso sin duda, pero esta hegemonía depredadora debilita tanto, ¿no? La estructura que de hecho sostiene el poder americano, ¿no? Le hablábamos, Santi, en ese episodio de cómo en el mundo del desarrollo internacional esto ayudaba a que Estados Unidos tuviera más peso y que países en desarrollo dijeran, ah, bueno, Estados Unidos nos da dinero para desarrollarnos, tal, estoy contigo. Ahora ya no, ¿no? Eso ya lo desmontaron y si aparte a nivel tratar de ganarte el sur global, estas son las noticias que te vienen, uy, nos atacaron, atacan Venezuela, atacan Cuba, Nigeria, Yemen, Irán, puta, es que, ¿para qué apoyar un régimen así, no? Y ahí es donde los rivales podrían ganar un poquito de espacio, ¿no? Y creo que China trata de seguirse vendiendo como esa potencia estable, que sigue los órdenes, digo, también los gestiona a su manera y tampoco es una potencia de bien, yo creo, ninguna potencia es de bien, pero creo que eso daña un par, ¿no? Un par de temitas acá. No sé tú, Laura, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que este estilo de acciones trae vulnerabilidad a otras represalias, ¿no? Es una espada de doble filo, ¿no? Actuar unilateralmente, pues puede que otro país lo utilice para hacer lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que genera una ventana de oportunidad a actores actualmente o a priori secundarios y que es posible que aprovechen el momento para ganar más protagonismo. Bien mencionabas Turquía, yo creo que puede ser muy clave en la región. Y así a nivel ya un poco de más de predicción, yo creo que África puede ser el próximo objetivo de Trump. ¿Y por qué no Nigeria, que ya vimos que bombardeó diciendo sí, atacó terroristas, pero al final mató a musulmanes y cristianos. Entonces yo creo que puede también ser un punto interesante.
Sí, también con el tema de predecir un poquito a dónde va a ir Trump, Nigeria es uno muy interesante. Yo casi como que lo miro a Trump y lo discutía esto con un amigo. Como que Trump está actuando como si fuese que se va a morir en 3 años. Está tratando de hacer todo lo posible para cementar su nombre en la historia. Está poniendo su nombre en todos lados como si fuese un dictador de Asia Central, para los que saben, o para probablemente la referencia más apta es Kim Jong-un. O sea, parece que está súper preocupado e inseguro con cuál va a ser su legado. Y creo que Fabio ahí la clavaste y con esto quería conectar con tu punto de que de verdad Trump está utilizando en el objetivo, con el objetivo de cementar su legado, está utilizando todas las herramientas que Estados Unidos tiene a su disposición, y en ese proceso está derrumbando la estructura que les dieron esos poderes en un principio. Entonces, sí, definitivamente yo creo que a largo plazo no solamente vamos a ver cómo otros actores eventualmente se van a ir en contra de Estados Unidos, pero también cómo van a perseguir sus propios intereses y van a beneficiarse de esta ruptura del orden mundial. Todavía no, pero me pregunto, ¿quién será el primero? Esa creo que ya comienza a ser la pregunta. ¿Será China con Taiwán? ¿Será Turquía con su vecindario? ¿Quién será el primero en hacerlo? Total, total. Y digo, ya creo que hemos hablado bastante de ello. Es momento de concluir. Algo que se me ha olvidado a lo mejor mencionar más es también la presión que Estados Unidos ejerce para que otros países también actúen como él quiere, ¿no? Y pienso en lo que ocurrió en México, en Guadalajara, hace unas semanas, que digo, este tema en Irán opacó todo lo que pasó, pero en verdad la presión para que México diera resultados en la lucha contra el narco, pues hace que México haga un operativo de este nivel, ¿no? Bajo esta acción de presión y coerción económica americana, ¿no? Entonces, en verdad, temas tenemos de sobra, los ojos y el radar hay que estar abierto en, como dice Laura, en Nigeria, como dices tú, Santi, en Cuba, y bueno, a ver qué país, a ver con qué nos sorprende Donald Trump el siguiente mes. Hay un meme que sale mucho, ¿no? Del bingo del año, y como en cada mes hay un actor distinto, ¿no? En enero Maduro, en febrero el Mencho, del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, en marzo el Ayatolá, bueno, de hecho el Ayatolá fue allí medio febrero, marzo, entonces todavía hay espacio para que haga algo más este mes el señor Donald Trump. Pero en fin, tenemos mucho de qué hablar y pudimos haber hablado más rato. Todo el tema del estrecho de Hormuz, el petróleo está cañón, las dinámicas en el Golfo también están para hablar de sobra. Yo creo, Laura, que tendremos que hacer un buen repaso regional, cómo quedan las cosas. Hay que darle un par de semanas nada más para poder ver cómo van las cosas, porque ahora están todo muy, muy movido. No ha pasado ni una semana que comenzaron los ataques. Pero si algo creo que nos queda claro de esta conversación tan buena y tan rica que hemos tenido es que la hegemonía depredadora puede generar ganancias inmediatas, a lo mejor electorales, geopolíticas a corto plazo, concesiones, pero a lo mejor a largo puede que debilite tanto tus alianzas, erosionar tus instituciones o empoderar a rivales, ¿no? Y aumenta mucho más los riesgos globales. En otras palabras, pues sí, un corto plazo brillante, pero un largo plazo incierto, ¿no? Y bueno, dejo un par de preguntas al aire, ¿no? ¿Estamos ante esta nueva adaptación estratégica en este mundo más competitivo? Yo creo que sí, pero lo dejo para que los oyentes nos escriban. Y bueno, ha sido un gusto, Santi y Laura, de verdad, como siempre. Es un viernes a las 7. Tenemos que decir, estamos grabando a 6 de marzo. A ver si las cosas no cambian mucho. Yo espero poder sacar este episodio el fin de semana. Yo creo que sí, pero a ver si las cosas no cambian demasiado en 3 días, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad, por su tiempo. No, muchísimas gracias. Gracias, Fabio. Y bueno, oyentes, nos vemos en la siguiente. Un abracito.